Un mal día, le voy a decir un mal día porque esta historia tuvo un principio y un fin muy triste, tanto para mí como para la familia Bea. Mi hijo justo Javier Ontivero estudiaba en San Juan, había decidido ir a estar con sus abuelos. Y 2 meses antes, Javier me empieza a llamar telefónicamente de que se sentía mal, entonces le dije, bueno, viaja, hijo. Ese día no debería haber viajado nunca, mi hijo, porque para mí nunca más se me va a borrar en la vida la marca que me dejó esta historia, ¿no? Esa noche, digamos, se bajan, estuvieron primero en un boliche del centro. Sí. Entonces, en un momento dado, deciden irse a la quinta. Cuando van a la quinta, iba Fabio con 3 amigos más. Y se bajan sobre la calle San Juan, ahí estaciona, se baja Fabio con otros amigos del grupo. Y va entrando a la quinta. Y los otros 2 chicos se quedan cerrando el vehículo. Entonces cuando mi hijo va entrando, el otro ya había ingresado, digamos, la parte el acceso principal, y mi hijo iba un poco más atrás. Entonces se ve que en ese momento le escuchó algo. Y ese fue el momento fatal porque se volvió. Y el otro chico ni se enteró después de lo que había pasado, ¿no? El otro amigo que ya había ingresado. Entonces cuando se vuelve Fabio, ahí donde lo atacan, aparentemente lo tiraron al piso, cayó desmayado, y cuando estaba en el piso le patearon en la cabeza. Tenía 8 lesiones en el cerebro, únicamente en el cerebro. Quiere decir de que en ningún momento no tenía ninguna lesión ni en los brazos, ni en ningún otro lado, ninguna parte del cuerpo. Quiere decir de que él estaba totalmente indefenso en ese momento. La declaración de Santín es una pelea en el Puerto del Boliche. Fueron varios que intervinieron en la muerte de este muchacho Bea. Yo le digo, le tocó a Bea, le podría haber tocado a cualquiera, a Ávila, a Sanquina, a cualquiera. El error inmenso que hizo la fiscal de primera instancia. Les pidió a todos perpetuo sin discriminación. Entonces los medios, el diario, los medios, los familiares, se convencieron de eso. Por eso hacían marcha y contramarcha, porque la fiscal se equivocó. Lo que yo vi mal en ese primer momento fue que hubo mucha incidencia de la cobertura periodística. Eso a veces hace que los procedimientos penales se vean perturbados. Y de alguna manera pienso que esto ocurrió en principio. Como cuestiones importantes, la Cámara estaba constituida por la doctora Clotilde Montoya de Sucre de Mercedes, el doctor Cristóbal Ibáñez, que era subrogante, y quienes hablan. Yo recuerdo algo muy importante. Llega la prisión preventiva
a la Cámara, la tratamos, la confirmamos y le ordenamos a la jueza que profundizara la investigación y fundamentalmente que investigara esa supuesta interrupción del curso causal. ¿A qué nos referíamos? A que no solo en los medios, sino también un poco del expediente surgía que aparecían señalamientos como que la médica actuante había incurrido en alguna negligencia que podía haber tenido incidencia en el fallecimiento de ella. Entonces le ordenamos a la jueza que lo investigara. ¿Qué pasó? La profundización de la investigación venía a cuento, digamos así, porque el hecho se produjo ante muchísima gente. Muchos jóvenes que estaban presenciando lo que sucedía. Por lo tanto, no nos parecía aceptable que solamente estuvieran hablando los protagonistas, ya sea los que acompañaban al señor Vera, como los acusados. Prácticamente los testigos que hubo fueron aquellos que después del hecho ven al señor Vera inconsciente en la calzada. Pero evidentemente no hubo trabajo policíaco ni un trabajo después ordenado por el juez para buscar testigos que serían habituales de la confitería. En ningún momento se tomó ninguna decisión respecto a la médica actuante, porque lo lógico hubiera sido que si realmente había elementos de prueba para sospechar de la misma, se dictara un procesamiento con respecto a ella. Y entonces de esa manera iba a llegar al debate oral como acusada y la Cámara iba a tener que dirimir quién era el responsable, si también ella podía ser responsable del fallecimiento del señor Vera. En todo caso, también las partes tenían en su momento la posibilidad de planteárselo a la jueza concretamente o de recurrir a la Cámara. Eso no se hizo. Si hubiéramos todos colaborado para que este chico se hubiera salvado. Cuando digo hubiéramos colaborado me refiero a la médica que lo recibió. Todos sabemos si cuando sucede un caso de este tipo, como el que se sucedió esa noche, que estaba un grupo de chicos jóvenes, ¿no? Pienso que nunca ninguno de ellos tenía intención de salir a matar, como lo dijeron, ¿no? Han empleado mal la palabra matar, porque yo no creo que ninguno de todos los involucrados, tanto de las amistades de Fabio Vera como de las amistades de Javier Ontivero, nadie tuvo la intención de matar. No se había resuelto nada respecto a la presunta responsabilidad del médico. No venía ningún médico procesado. Sin embargo, la Cámara tomó este tema como muy importante y puso 2 juntas médicas con los profesionales más reconocidos de San Luis. Y llegaron a la conclusión de que no hubo por parte de la médica negligencia alguna que ocasionara el fallecimiento del señor Vera. Es decir, que la médica no pudo hacer tomar ningún procedimiento que hubiera impedido que Vera falleciera. Y por lo tanto, el responsable de ese óbito seguía siendo la persona que lo había lesionado. Lo que hubo en la sentencia fue una diversidad de opiniones entre los 3 jueces que juzgaban respecto, entre 2 de ellos y uno por el otro lado, respecto al monto de la pena impuesta al principal responsable de este hecho y al que se consideró realmente responsable de la muerte de Fabio Bea. Yo destaco que fue la juez que logró atrapar a todos los responsables. Usted quizás se pregunte si fueron varios, es decir, aproximadamente 7, ¿por qué hay uno solo que está pagando condena? Y bueno, y esta juez trabajó con meritorio esfuerzo, logró los resultados que establece la ley y pudo por lo menos servir como un dique de contención para la sociedad, para la familia también, con mayor razón del joven Fabio Bea, ya que esta muerte produjo una honda conmoción social.
Después culmina la investigación, la etapa del proceso llamada instrucción, y se pasa a la etapa del juicio. Y ahí en el juicio ocurrieron hechos insólitos, ¿no? Que nadie los podía imaginar. Por ejemplo, que la encargada de la persecución penal, o sea, la titular de relación pública, que en el caso sería el Ministerio Fiscal, representado por la señora fiscal de Cámara, Diana Bernal, en su alegato desincrimina al resto de la banda y solamente dirige la imputación contra uno de los integrantes de este grupo, que es el joven Ontiveros. Y bueno, ello causó estupor porque hasta ese momento, llamémosle así, el mundo jurídico que seguía los vaivenes de este juicio, gran parte de la sociedad que tiene nociones de lo que es el derecho, daba por sentado que había una responsabilidad grupal, mancomunada, solidaria, en quienes integraban esta patota como responsable de esa muerte tan cruel. Y bueno, usted se imagina, cada imputado, 7 en total, llevó al juicio dos defensores. O sea que en total eran 14 abogados que estaban por la defensa de los reos, y yo era el único que estaba en defensa de los derechos del particular damnificado, de la familia, o sea, que en este caso la representaba el papá, el ingeniero Carlos Vea. Entonces, ¿qué hicieron el resto de los abogados? Yo no sé si esperaban, yo creo que algunos sí sabían cuál iba a ser el alegato de la fiscal por anticipado, otros tal vez no, pero ¿qué es lo que hicieron? Inmediatamente, obviamente porque les convenía, apoyaron en forma unánime la no incriminación, la no acusación de la fiscal. Y bueno, el único que obviamente produjo un alegato netamente defensista fueron los abogados de Ontiveros, o sea, a la postre quien era el jefe de este grupo, de esta patota. ¿Cómo fue la pelea? Me querés decir, yo no estuve, pero de acuerdo al relato de mi hijo, al quien le creo totalmente, y a los relatos de Valladolid, y a los relatos de los testimonios en el juicio, y a todo el expediente que me he tomado de noche tras noche, de leerme todo el expediente, alrededor de 10 tomos, o 12 tomos creo que fueron. Lo he leído uno por uno, con asesores legales, penales. Me he ido a muchos lugares a donde cada vez más me decía que mi hijo era inocente. Porque también podía estar que yo como mamá, la mamá de Javier Ontiveros lo viera como inocente. ¿Sí? No es así. Y no sé por qué quien lo juzgó a mi hijo no tomó la precaución de leer o dejarse de guiar de comentarios, porque no sé si hubieron 200, ¿cuántos testigos? No, 86. 86 testigos y ninguno involucra a Javier Ontiveros. Ezequiel Corcho le hace un tacle, que inclusive son las declaraciones de mi hijo y de todos los que estaban ahí. Porque yo en la penitenciaría seguí indagando a todos los detenidos, a los chicos Ávila Amor, a Daniel Ezequiel, a Daniel Santini, a Escudero, todos decían de que Ezequiel Díaz le hace un tacle, porque ustedes saben que él sí practicaba rugby. La chica Verónica Chucarro los levanta en su auto. Entonces, ¿dónde digo yo? Ahí está la duda mía. ¿Qué pasó con los que se levantaron todos en el auto y están todos en libertad? ¿Cuál es el punto para nosotros neurálgico de esta cuestión, además de otra prueba? Es que el cadáver del señor Vea, de acuerdo a la autopsia, presentaba solamente lesiones en cejas y párpados derecho e izquierdo. Como decimos nosotros, productos por lo menos de 2 golpes de puño, que son los 2 golpes de puño que lo habrían tirado al suelo. Vea es un hombre de envergadura física, alto,
y no tenía en el cuerpo un solo rasguño más. Por lo tanto, la teoría de la Fiscalía de que había sido atacado por varias personas no tenía ningún sentido. Hubiese tenido algún tipo de lesión en su cuerpo. No, solamente en la ceja y en los párpados izquierdo y derecho. Por supuesto, también tenía una fractura del hueso temporal izquierdo que le provocó el enclavamiento cerebral, que ya los médicos han dicho mucho sobre el punto, y que fue la causa última, primera y después la última de la muerte. Entonces tenemos solamente lesiones en ambos ojos. Decimos que fueron por golpes de puño propinados por el señor Justo Ontivero. Y la fractura del hueso, frontal, ¿cierto? Entonces, allí nosotros decimos de que la patada, que fue lo que utilizó el señor Justo Ontivero como medio para fracturar ese hueso de la cabeza, y eso lo probamos de la siguiente manera. Primero, el señor Ballarino, en su declaración testimonial, que es muy congruente, muy concordante con el resto de declaraciones testimoniales, nos da un dato muy importante. Dice que él está de espalda a la quinta y que en ese momento es tomado del cuello por un grandote. Ese grandote después lo logramos identificar como que es el señor Justo Ontivero, que lo da vuelta y que lo ve a Bea, que yace al medio de la calle tirado al suelo. ¿Qué nos está diciendo Ballarino? Que de atrás de él llega esta persona, Ontivero, y lo ataca, lo da vuelta y lo ve a Bea. No había ninguna otra persona. Antes él está relatando que tanto Ezequiel, el Corcho, como los Ávila Amor y como inclusive Gonzalo, están peleando con Marcelo Vega delante de él. Él da la espalda a la quinta y la pelea está delante de él. Entonces allí están todas las otras personas que están involucradas presuntamente en el hecho. Está Vega y está él. Y a él lo toma por detrás del señor Ontivero. Lo da vuelta y ya decimos que lo ve a Vega. ¿Qué otra prueba importante sobre el punto? Que esto se hace en el debate, que en la casa se secuestra del señor Ontivero un zapato de gamuza, un par de zapatos de gamuza, que tenía unas manchas, y un pantalón que tenía también manchas y que son sometidos a una pericia genética. ¿Qué arroja la pericia genética? Que el material biológico que tenía en el zapato de gamuza, pierna derecha, y en el pantalón, pierna derecha, pertenecían al patrón genético del señor Bea. Era sangre del señor Bea. Entonces, en el zapato derecho, eso era coincidente con el tipo de golpe que le había dado en el temporal izquierdo, la patada en el temporal izquierdo, con el cuerpo tirado sobre el piso, como lo ve en principio Ballarino. También, qué elemento muy importante, que desde el primer momento estuvo en la investigación. El médico forense dice que cuando lo revisa a Díaz, cuando lo revisa a Justo Ontivero, puede advertir que tiene hematoma en el plano dorsal del pie derecho. Es decir, pie derecho con hematoma, ¿cierto? Porque obviamente había utilizado un calzado que en el impacto sufrió también el pie derecho. El zapato con manchas de la sangre del señor Bea, el pantalón con manchas del señor Bea, Ballarino que lo ve viniendo de atrás y atrás queda el señor Bea tirado en el piso. Los otros contendores están peleando frente al señor Ballarino. Es como dos secuencias. Una secuencia es la agresión a Ballarino y a Marcelo Vega. En esa secuencia intervienen Díaz, los Ávila Amor, inclusive Gonzalo el menor. Y en la otra secuencia es cuando Bea, que va llegando ya a la vereda para entrar a la quinta, allí
vuelve y en el medio de la calle es atacado por Javier Ontiveros. Entonces para nosotros quedó muy claro, acá no hubo un ataque de toda una patota contra el señor Vera, sino que el hecho fue realizado exclusivamente por Javier Ontiveros. Entonces el tribunal decide finalmente declararlo autor del delito de homicidio simple y en perjuicio de Fabio Vera. Allí en todo fue unánime, solamente hubo una sola cuestión en que no estuvimos de acuerdo. Yo disponía la aplicación de 17 años de prisión, en cambio la doctora Montoya de Succo decía que había que aplicar 20 años y el doctor Ibáñez fue que finalmente se adhirió a la doctora Montoya de Succo y quedó 20 años que se le aplicó a Ontiveros. Después, los otros integrantes, que eran Luciano y Darío Avilamor y Albano Ezequiel Díaz, fueron condenados como autores de lesiones calificadas. Y se dispuso la absolución de Rodrigo por un menor, por la aplicación del principio de la duda, y fundamentalmente la absolución de María Chucarro y de Daniel Santino, que la fiscal, que desde la jueza de primera instancia y después la agente fiscal, venían acusados como presuntos autores del delito de encubrimiento agravado. En conclusión, de esta manera, el tribunal definió lo que a juicio nuestro correspondía y lo hicimos de acuerdo a derecho. Fue un enfrentamiento entre varios, recíproco. Por eso la pena de 20 años me parece excesiva. En el caso de sus defendidos, ¿no le comentó que alguno en ese momento haya dicho se nos fue la mano o alguno reflexionó acerca de este tema de lo que pasó? No creo que haya alguien dicho eso. No creo que... Los míos no, por ejemplo, por supuesto. No dijeron eso. No sé si habrá alguien que dijo eso. Y esto quedó como un resabio, digamos así, como un descontento que todavía subsiste en la sociedad y le reclama a la justicia que actúe como tiene que actuar. Es decir, no tiene mucho sentido ni conforma a nadie, ni a la familia de Ontiveros, ni a la defensa de Ontiveros, y tampoco a mi parte, tampoco a la familia de Bea, el hecho que uno solo de los responsables, por más que le hayan puesto una pena elevada, no digo injusta, quizá un poquito elevada, pero cualquiera sea la pena privativa de la libertad, siempre va a ser un sufrimiento, un dolor, que no se puede comparar con la muerte de un hijo. ¿Cuántos años tiene hoy Javier? 28. Va a cumplir 28 en junio. ¿Qué día cumple los años? El 18 de junio. El 18 de junio. Un niño malo, agresivo, como dicen. Hace 7 años que Javier no tiene un calabozo en la penitenciaría. No estuvo nunca sancionado en la penitenciaría. Si hubiese sido agresivo, como ellos decían, que era un tipo malo para la sociedad, Javier no tendría que haber trabajado nunca. Estuvo trabajando mucho tiempo con elementos cortantes, siendo encargado de la carnicería de la penitenciaría, siendo encargado del depósito de artículos de limpieza de la penitenciaría, trabajando fuera del perímetro de seguridad. Por el otro lado, esta causa siguió sus instancias recursivas y en decisión reciente del Superior Tribunal, el Superior Tribunal ha confirmado la sentencia y la calificación dada a los hechos. Solamente ha considerado de que el monto de la pena era excesivo y la redujo respecto del principal acusado. 5 años de lucha hasta lograr lo que han logrado ahora, la reducción de pena, ¿no? Es una limosna para mí lo que me han dado, siempre lo digo, porque mi objetivo es que mi hijo sea
Absuelto. O homicidio en riña. O homicidio en riña. ¿Cree que esta causa dejó un mensaje de aprendizaje a la opinión pública, a la gente? Yo creo que sí. Y fíjese usted que esto se reflejó no solamente en la vida nocturna, que espero que no vuelva a ocurrir, la vida nocturna de los jóvenes de San Luis. Y hubo una respuesta por parte de los padres en este tipo de actividades, que se vio reflejada, como digo, no solamente en esto de las salidas de los boliches nocturnos con respecto a los chicos, sobre todo menores de edad, sino también en algunas festividades, como es el trabajo que realizan los padres, creo que se llama la Asociación de Padres Autoconvocados, en festividades tales como el del Día del Estudiante en Trapiche o Potrero Los Funes. Nosotros, él mismo y yo hemos llorado juntos muchísimas veces por la pena que le habían dado, por lo que habían dicho, por lo que hacían. Y él me decía, mira papá, dice, te lo juro por mí, pero dice, mira, si yo hubiese sido, pero me lo he repetido 100.000 veces. Me dice, papá, si hubiese sido, no me hubiese importado. Seguiría peleando para que me rebajaran la pena, pero no me hubiese importado comerme el tiempo que me comieron, porque ha sido realmente, pero no le pegaba. Y hasta la fecha, cuando charlamos y qué sé yo, no le pegué nunca, papá. En este momento hay que decir la verdad, porque ya está el juicio, ya terminó para San Luis, les aclaro. Porque total, yo lo voy a seguir en La Nación, ya se ha presentado, yo lo voy a seguir en La Nación. Ustedes no hicieron justicia, ustedes no hacen justicia. ¿Por qué no le dicen Había dos cosas oscuras que no se dieron a conocer, como por ejemplo que se hicieron con mi familia. I can go. For all this, there's only one thing you should know.